Buenos días, chavos. ¿Cómo se encuentran? Se supone que nos debíamos conectar a las 7, pero la verdad se me pasó por completo. Me quedé con la idea de que nos íbamos a conectar a las 9. Pero no se preocupen, nos vamos a conectar únicamente una hora. De todos modos, ya estamos por pasar a la última unidad. La última unidad de electrónica analógica, la verdad, pues es bastante corta. La vemos en 2 clases. Y pues ya estamos terminando la tercera unidad. Realmente nos faltarán a lo mucho 4 clases, este, 4 horas de clase y terminamos el curso. Y pues vamos a continuar entonces. A ver, a ver, a ver. Les voy a compartir pantalla. Pues tenemos la actividad 1 que les había comentado ayer. Alcanzamos a platicarlo ayer. ¿Verdad? Va a ser este ejercicio y los de aquí. De hecho, les había comentado, les voy a compartir en Classroom un archivo PDF con estas 2 diapositivas para que lo tengan en cuenta. Y empezamos a ver las funciones de transferencia. Aquí nos quedamos, yo creo, el día de ayer. Bueno, estábamos hablando de las funciones de transferencia. Estábamos platicando que se define como la razón del fasor de salida con respecto al fasor del voltaje de entrada para cualquier frecuencia. Habíamos visto que el fasor pues no es más que una representación de las ondas senoidales representado mediante vectores. Ya sabemos que un vector tiene magnitud y tiene dirección, pues de ese mismo modo podemos representar a una onda senoidal. Tiene magnitud, que sería su voltaje pico, y la dirección pues sería el ángulo de desfase. Entonces la función de transferencia me puede ayudar a entender el funcionamiento de este dispositivo. Yo no sé qué tengo aquí. Yo no sé qué tengo en la cajita. Sin embargo, con la función de transferencia puedo darme una idea de lo que yo pueda tener. Si mi voltaje de salida es mayor que el voltaje de entrada, pues yo de ahí ya puedo saber que es un circuito amplificador. Y si además el voltaje de salida y el voltaje de entrada, el voltaje de salida es mayor que el voltaje de entrada y el ángulo, en este caso teta, es 0 entre ambas ondas, entonces yo puede que no conozca el circuito interno de esta cajita, pero yo con eso ya sé que es un amplificador y al ser 0 grados de desfase entre ambas ondas, entonces yo sé que aquí adentro únicamente tengo elementos resistivos, ¿verdad? Las resistencias son unos dispositivos que no me perjudican en corriente alterna, no me hacen cambio de fase. Por lo contrario, si yo tengo un voltaje de salida menor que un voltaje de entrada, entonces mi función de transferencia me va a decir que este es un atenuador. Y si además es un atenuador y tiene un ángulo teta, ya sea de más 90 grados o menos 90 grados, entonces me va a indicar que aquí adentro tengo elementos resistivos y capacitivos o elementos resistivos e inductivos, sea el caso de si se adelanta o se atrasa la onda, ¿verdad? Porque
porque los capacitores, ¿por qué me modifica la frecuencia? Perdón, no la frecuencia, ¿por qué me modifica la fase? Si tengo capacitores o si tengo inductores. Bueno, eso sucede porque los capacitores y los inductores dependen mucho de la frecuencia. Eso lo van a ver en circuitos, nada más como una mención. Hay una tipo de resistencia que tienen los capacitores y tienen las bobinas o los inductores, ¿no? Que se llama reactancia. Ese es un tipo de resistencia. En corriente alterna. Es un tipo de resistencia en corriente alterna de capacitores e inductores. Bueno, pues la reactancia para un capacitor se va a llamar reactancia capacitiva y para un inductor reactancia inductiva. Entonces, la reactancia capacitiva es 2pi F por C y la reactancia inductiva 1 entre 2pi por F por L. Por L, aquí está. Bueno, ¿qué me indica esto? Que en este caso el capacitor, en este caso la resistencia, por así decirlo, que tiene mi capacitor en corriente alterna, aumenta a medida de que aumenta mi frecuencia. Entonces, si yo tengo una frecuencia de 60 Hz y tengo una frecuencia de 1 kHz, mi reactancia capacitiva va a aumentar. Si aumento mi frecuencia a 100 kilos, aumenta mi... Bueno, son directamente proporcionales, ¿no? Y todo lo contrario, en el inductor, su reactancia inductiva disminuye a medida que aumenta la frecuencia. Entonces, ese aumento de resistencia y disminución de resistencia me va a causar un desfase en las ondas. Va a causar que si yo utilizo elementos resistivos o capacitivos, mi onda puede estar adelantada o atrasada. Esta es mi onda original y mi onda adelantada sería más o menos por aquí. Mi onda atrasada pues sería más o menos por aquí. Vamos a ver cómo está esto del atraso y el adelanto. Aquí tenemos una figura, ¿no? Tenemos dos ondas senoidales, una onda A y una onda senoidal B. La onda senoidal A pues está en fase o está en el origen. ¿Cómo podemos saber si está en fase? Pues cuando su cruce por cero hacia positivo, o sea este pedacito, su cruce por cero hacia positivo está en el origen. Entonces esa onda está en fase. Y la onda senoidal B pues está desfasada. ¿Y cuánto está desfasada? Pues 90 grados. ¿Cómo puedo sacar esos 90 grados? Porque 90 grados es el pedazo entre el cruce por cero hacia positivo de la onda B y el cruce por cero hacia positivo de la onda, el cruce por cero hacia positivo de la onda A y el cruce por cero hacia positivo de la onda B. Este pedazo de aquí, este pedazo es igual a 90 grados. O lo mismo, el pedazo entre el cruce por cero hacia negativo de la onda A y el cruce por cero hacia negativo de la onda B, pues esta diferencia igual son 90 grados, 270 menos 180, 90 grados. Y lo mismo en esta parte, ¿no? Hacia el siguiente cruce por cero positivo, pues voy a tener aquí
360 más 90 grados es lo mismo, ¿no? 90 grados de desfase. Bueno, y ahora, ¿cómo están las ondas? ¿Cómo se encuentra una respecto a la otra? Pues en este caso se puede decir de dos modos. Se puede decir que la onda B, está trazada con respecto a la onda A, o la onda A está adelantada con respecto a la onda B. ¿Cuántos grados? 90 grados. Y una manera de entender esta parte y recordarlo, porque siempre hay mucha confusión si B se adelanta o si B se atrasa, pues es pensar como si yo fuera un espectador. Como si yo estuviera aquí. Si me paro de este lado del eje y miro hacia ahí, ¿cuál es la primera onda que veo salir? Entonces la onda A. ¿Cuál es la segunda que voy a ver? Pues la onda B. Entonces puedo decir de dos maneras que la onda A se adelanta a B por 90 grados, o B se atrasa a A por 90 grados. Bueno, a ver, ahí está. Borrar esto. Y vamos a seguir. Este es un video nada más del uso del multímetro para checar esta parte del desfase. Vamos a ver un pedacito nada más. Bueno, esto no recuerdo si, creo que no se ve en este curso. Vamos a adelantarlo, nada más me interesa ver la parte. Y de la frecuencia. Únicamente me interesa ver la señal de referencia por medio del ajuste del tiempo por división. Aquí está. Teniendo las dos señales en la retícula por medio del selector dual, con este método ajustamos el variable del tiempo por división y hacemos coincidir la mitad de la onda con 9 cuadros. Esto quiere decir que esta mitad de onda, que vale 180 grados, entre 9 cuadros, cada cuadro equivaldría a 20 grados. La fórmula que se emplea, que es la distancia menor entre la mayor por 180, en este caso la distancia mayor, que sería una constante de 9 cuadros. Al colocar la señal en dual, casi obtenemos en forma directa el valor de el desfasaje, o la distancia o el ángulo que separa las señales en estudio para un mismo tiempo. Es fácilmente observable que el desfasaje entre esta señal de referencia y la del canal 2 es de 20 grados, que ocupa cada cuadro, 20, 40, 60, 80, y la mitad del otro son 90 grados de desfasaje. Esto es una frecuencia de 100 kHz. Vamos a llevar la frecuencia a 50 kHz. Bueno, ahí iban a mostrar cómo al aumentar la frecuencia se aumenta el desfase también, ¿no? Pero bueno, esa es la parte importante. Esa es la manera en la que podemos ver el desfase de manera real.
utilizando el multímetro. Ahí ven, se está checando con el multímetro los números o sea, el número de cuadritos, y dependiendo del time por división, o sea, del eje X, es lo que me va a dar los grados de cada cuadrito. Ya se suman esos cuadritos y ya sé el ángulo de desfase. Pero eso se hace con los multímetros antiguos, ¿no? Realmente ya los multímetros nuevos te dan de manera automática el ángulo de desfase sin necesidad de estar midiendo nada. Ya son multímetros, osciloscopios. Ya son osciloscopios digitales, y esos osciloscopios digitales pues te van a dar automáticamente el ángulo de desfase. Bueno, y pues aquí tengo las bobinas. Son bobinas reales. Tengo varios tipos de construcción. Si se fijan, pues esta es una bobina, la que tengo aquí, es una bobina muy común. Luego tengo los tipos de embobinado toroidales, o sea, los que son de este tipo redondos. A esta parte, a esta forma de embobinado, o a esta forma de bobina, se le llama toro. O sea, este tipo de embobinado es un toro, así se le llama, toroidal, embobinado toroidal. Y estas dos bobinas pues son de las comunes, ¿no? Tienen un núcleo, en este caso puede ser un tipo de metal, un núcleo de aire también, y el enrollado. A ver. Bien, aquí está. Pues si los elementos dentro del bloque de la figura son resistores, eso lo comentamos. La salida y la entrada estarán en fase. Y el circuito que resulta si solo tengo elementos resistivos, pues será un atenuador, ya lo vimos igual, porque las resistencias pues disipan algo de potencia. Y si los elementos dentro del bloque son combinaciones de resistores e inductores y capacitores, entonces la salida, el voltaje de salida y la fase de salida dependerán de la frecuencia, y ya vimos por qué. Debido a que las impedancias de los inductores y capacitores dependen de la frecuencia. Eso lo vimos también. Bueno, en este caso te menciona impedancia de los inductores y los capacitores. Platicamos aquí de la reactancia. La impedancia, es nada más como una mención, la impedancia, esto lo vemos a fondo más adelante en las siguientes materias, ¿no? La impedancia pues tiene dos elementos, consta de un elemento resistivo, o sea, una parte real y una parte compleja. Y sí, o sea, la impedancia es un número complejo y por eso se le llama resistencia compleja. Es una resistencia compleja. Entonces mi impedancia, denotada por la letra Z, va a ser R más JX más JX, ¿no? Si es impedancia en un capacitor o una impedancia que tenga un bloque capacitivo, sería resistencia más JXC. O si es una impedancia que tenga un inductor, sería R más JXL. Bien. Y ya vimos que esta impedancia, pues que tiene esta reactancia depende de la frecuencia. Reactancia capacitiva, reactancia inductiva, ¿verdad? A eso se refiere cuando dice impedancia. ¿Ven? Las impedancias de los inductores y capacitores dependen de la frecuencia. Nada más es para entender un poco más este texto.
Y pues los diagramas de Bode, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de cómo el voltaje y el desplazamiento de fase de un circuito pueden cambiar como una función de la frecuencia. En este caso vemos este diagrama. Estos dos que vemos acá son los famosísimos diagramas de Bode de los que hemos estado hablando. Y estos diagramas de Bode pues me van a decir cómo va a cambiar mi voltaje y mi fase con respecto a la frecuencia. En este caso de aquí, si ven ustedes, en el eje X tengo las frecuencias en las dos gráficas. Y en el eje Y voy a tener la ganancia de voltaje en decibeles. Entonces, teniendo esta gráfica de frecuencia contra ganancia de voltaje, yo puedo saber cómo o sea, cuál va a ser mi ganancia respecto a la frecuencia, cómo va a cambiar mi ganancia. En este caso, si se fijan, la ganancia para este tipo de circuito, que no se sabe qué circuito es, no es una gráfica, pero me está diciendo que la ganancia de voltaje va a ir disminuyendo al aumentar la frecuencia. Para 1000 Hz tengo menos 20 decibeles, para 10 kHz voy a tener menos 40 decibeles, y etcétera, ¿verdad? Ahora, para el caso del desfase, igual me va a decir cómo va a ser mi salida con respecto a mi entrada con el ángulo de fase. Aquí ven que a 1000 Hz de frecuencia voy a tener un adelanto. ¿Por qué adelanto? Porque tiene un signo de 45 positivo, entonces más 45 grados. Entonces a 1000 Hz voy a tener un adelanto de 45 grados, ¿verdad? Y si sigo aumentando mi frecuencia, ese adelanto va a ir disminuyendo hasta que en 100 kHz pues estén en fase. Igual de este lado, solo me está mostrando el pico máximo de desfase, en qué frecuencia se da. Profe, ¿Qué pasó? eso que explicó es el espacio que dijo que quedaba de 90 grados entre las puntas de las ondas. Exactamente, ¿sí? Ah, ok. Cuando tengo aquí, bueno, cuando tengo, estábamos viendo esta partecita, ¿no? Vamos a ver que tengo un voltaje de entrada. Vamos a ponerlo de color rojo. Un voltaje de entrada. Este es voltaje de entrada. Y tengo un voltaje de salida. Vamos a ponerlo de color verde. Hacemos por aquí. Aquí está. Me salió muy fea esa parte. Ahí está. Bueno, esta es mi salida. Voltaje de salida y voltaje de entrada. En este caso hay un desfase, ¿verdad? Este desfase entre la salida y la entrada, pues en este caso es de 45 grados, ¿verdad? 45 grados. Pero como la salida está adelantada respecto a la entrada a 45 grados, entonces se dice que está adelantada por más 45 grados. Aquí, para este caso, voy a tener una frecuencia, a una frecuencia de 1000 Hz, ¿verdad? A una frecuencia de 1000 Hz. Aquí voy a tener teta y aquí voy a tener voltaje. Y también me hice la ganancia de voltaje. Al aumentar la frecuencia,
Habíamos visto que la frecuencia pues es el número de ciclos por segundo, ¿verdad? Entonces, si aumento la frecuencia, va a disminuir mi ganancia de voltaje. ¿Cómo puedo entender eso? Bueno, yo tengo una onda senoidal de este tipo, entrada, y voy a tener una onda senoidal de este tipo para mi salida, pero si aumento la frecuencia, fíjense qué pasa. A ver. Yo nunca me siento en hongos. Fíjense qué pasa con la frecuencia. Que al aumentar la frecuencia, esta es una onda más frecuente, o sea, tiene más ciclos por segundo. Al aumentar la frecuencia, disminuye el voltaje de salida. Este es mi voltaje de salida. Para este caso en particular, ¿no? Que es el que estamos viendo. Si mi salida disminuye con la frecuencia, pues yo lo puedo notar aquí en mi diagrama de Bode. Mi diagrama de Bode me va a decir cuánto se va a atenuar la salida con respecto a la entrada, ¿verdad? En función de la frecuencia. Aquí me está diciendo, bueno, si aumentas a 10 kHz de frecuencia, vas a tener una pérdida de menos 40 decibeles aproximadamente, ¿no? Menos 40 decibeles. Y si sigues aumentando a 100 kHz, bueno, tal vez en 100 kHz se mantenga la pérdida en menos 40 decibeles. Lo único que me está diciendo es que pues voy a tener una salida más pequeña, ¿verdad? Con respecto a la entrada, si voy aumentando mi frecuencia. Y eso es por los elementos que pudiera tener mi circuito, inductivos y capacitivos. Ya vimos que pues los capacitores y los inductores cambian su resistencia con respecto a la frecuencia. Para este caso en particular, en el cual tengo una disminución del voltaje, porque la frecuencia aumenta, para este caso en particular, yo podría tener un circuito con elementos capacitivos. ¿Por qué? Porque el capacitor tiene una reactancia de 2pi F por C. Entonces, al aumentar la frecuencia, aumenta la resistencia del capacitor, y al aumentar la resistencia del capacitor, deja pasar menos voltaje. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Bueno, pues estas gráficas que muestran la respuesta en frecuencia de los filtros se conoce como diagramas de Bode. ¿Para qué me sirve a mí? Para los filtros. O sea, un diagrama de Bode me puede decir si tengo un circuito amplificador, ¿verdad? Si tengo, en el caso de que tengo una salida mayor que la entrada, si tengo un circuito atenuador, en el caso como este, de que la salida sea menor a la entrada, pues es un atenuador, y aquí me lo indica en esta figura, en esta gráfica. Entonces, los diagramas de Bode son dos. Uno es para ganancia de voltaje contra frecuencia y el otro es para ángulo de desfase contra frecuencia. Entonces, estos diagramas de Bode me pueden decir qué tipo de filtro voy a tener. Si es un atenuador, y si es un atenuador, fíjense, en este caso, a 1000 Hz, yo voy a tener una atenuación de menos 20 decibeles. Y a esa frecuencia también de 1000 Hz, mi salida va a estar adelantada 45 grados. ¿Sí? Entonces mi salida va a estar adelantada 45 grados y va a tener una pérdida de menos 20 decibeles en un kilohertz. Entonces ya con eso yo puedo predecir el funcionamiento de mis filtros. ¿Qué son los filtros?
Y ahorita nos vamos a platicar acerca de ellos. Bueno, como una introducción a los filtros, cualquier circuito que permite el paso de un intervalo de frecuencias particular mientras bloquea otros se conoce como un filtro, y por lo general se le denomina de acuerdo con su función, aunque algunos llevan el nombre de su inventor, algunos filtros especiales, ¿no? Y vamos a verlo. Vamos a ver qué son los filtros. Les voy a compartir el Open Board y vamos a checarlo. Permítanme un segundo. Bueno, pues tengo varios tipos de filtros. Vamos a platicar de los filtros más utilizados, los más comunes. Los demás tipos de filtros son una combinación o unas variantes de estos filtros generales. Y estos filtros son el filtro, voy a poner aquí, filtros. Aquí tenemos el filtro pasa bajas o FPB, filtro pasa bajas. Tenemos también el filtro pasa altas, FPA, filtro rechaza banda, filtro RB y el filtro pasa banda, filtro pasa banda, FPB. Aquí está. Entonces son los 4 tipos de filtros fundamentales. Hay unos filtros adicionales que son, por ejemplo, el filtro de Chebyshev, que pues es una variación que hizo este tipo de unos de estos filtros, pero pues básicamente todos los filtros son alguna variante de alguno de estos 4, ¿no? Bueno, ¿cómo funcionan estos filtros pasa bajas, pasa altas, pasa banda? Con su nombre pues ya me doy una idea de qué son más o menos, ¿no? En el caso de el filtro pasa bajas, vamos a poner aquí, filtro pasa bajas, filtro pasa bajas. Como su nombre indica, es un circuito electrónico que me va a permitir únicamente el paso de las frecuencias bajas. Entonces, mi gráfica de ganancia de voltaje, con respecto a la frecuencia sería algo más o menos así. Todas las frecuencias bajas permite pasarlas, y al momento de
llegar a cierta frecuencia, la ganancia de voltaje disminuye. Entonces aquí voy a tener mi filtro. A ver, mi filtro pasa bajas. Y esta frecuencia en la cual ya no me va a dejar pasar voltaje se le llama frecuencia de corte. FC. Aquí, FC. Frecuencia de corte. Bueno, pues este filtro pasa bajas. Voy a tener mi cajita. Todavía no sé qué tiene adentro. Todavía no sé qué tiene adentro mi circuito. Pero voy a tener una cajita. Esa cajita yo voy a saber que va a ser un filtro pasa bajas, ¿verdad? Entonces las frecuencias me va a dejar pasar frecuencias bajas. Las frecuencias altas, frecuencias bajas me las va a dejar pasar y las frecuencias altas me las va a suprimir. Aquí voy a tener mis terminales de entrada del filtro, mis terminales de salida del filtro. Bueno, el caso es que cuando venga una frecuencia alta, vamos a pintarlo de otro color, amarillo. Viene una frecuencia alta, a la salida la suprime y me da 0 volts para esa frecuencia alta. Bueno, si aumento un poquito más mi frecuencia, disminuyo un poquito más mi frecuencia, pero todavía estoy por encima de la frecuencia de corte, ¿verdad? También voy a tener 0. Y si disminuyo mi frecuencia, aquí voy a estar por debajo de la frecuencia de corte, voy a estar en esta zona, ¿verdad? Entonces mi frecuencia, al disminuirla, a la salida, ya voy a tener la misma salida que la entrada, ¿no? Y bueno, este filtro, pues como su nombre indica, las frecuencias altas me las elimina, me las deja en 0, y las frecuencias bajas me las deja pasar. Es un filtro pasa bajas. El siguiente filtro, el filtro pasa altas. Voy a tener filtro pasa altas, ¿verdad? Filtro pasa altas. Y este filtro pasa altas, igual voy a dibujar mi ganancia de voltaje contra frecuencia, y pues es de esperarse, ¿no?, que no me deje pasar las frecuencias bajas, y después de determinada frecuencia mi circuito empieza a dejarme pasar la señal. Esa frecuencia a la cual mi circuito me permite el paso del voltaje también va a tener una frecuencia de corte. Ahorita vamos a ver cómo determinar estos valores de frecuencia de corte. Bueno, entonces voy a tener mi cajita con un filtro pasa altas, mis dos entradas, mi salida, ¿verdad? Y aquí, ¿qué va a pasar con el filtro pasa altas? Las frecuencias bajas, vamos a ponerlo de color amarillo, voy a tener una frecuencia alta, y en este caso sí me la deja pasar. La
frecuencia alta. Luego disminuye la frecuencia, una frecuencia más baja y no me permite pasar. Y para una frecuencia aún más baja tampoco me permite pasar. Entonces solo me permite el paso de las frecuencias altas, ¿verdad? Solo las frecuencias altas. Entonces las frecuencias altas me permite el paso y las frecuencias bajas me las suprime. Filtro pasa altas y pasa bajas. Luego tengo el siguiente tipo de filtro. Filtro rechaza banda o pasa banda. Vamos a ver el filtro rechaza banda. Y vamos a graficar su ganancia de voltaje contra frecuencia. En el filtro rechaza bandas, mi circuito va a funcionar de este tipo. Va a ir dejando pasar el voltaje o va teniendo una ganancia de voltaje y en cierto intervalo de frecuencias, va a disminuir en ese intervalo de frecuencias, no me va a dejar pasar nada y luego va a volver a dejarme pasar el voltaje o va a tener una ganancia de voltaje. Entonces aquí voy a tener dos frecuencias de corte. Voy a tener la frecuencia de corte superior y la frecuencia de corte inferior, ¿verdad? Ahora yo voy a tener mi cajita aquí a un lado. Mis salidas, mis entradas. Y bien, este filtro rechaza bandas. Me va a dejar pasar, por así decir, frecuencias elevadas y me va a dejar pasar frecuencias bajas también. Una frecuencia intermedia no me la va a dejar pasar, me la va a suprimir, ¿verdad? Y este es un filtro rechaza bandas. Bueno, y ahora el siguiente filtro el siguiente filtro que voy a tener es un filtro pasa bandas. Filtro pasa banda. Y como su nombre indica, vamos a graficar ganancia de voltaje contra frecuencia y me va a dejar pasar nada más el voltaje durante cierto ancho de banda. Entonces frecuencias bajas no las deja pasar hasta cierto punto y me va a dejar pasar únicamente un intervalo de frecuencias. Aquí voy a tener la frecuencia de corte superior y la frecuencia de corte inferior, ¿verdad? Mi cajita del filtro pasa bandas. Mi cajita del filtro pasa bandas. Entonces
las frecuencias bajas, perdón, frecuencias altas, ¿ven? Me las suprime. Luego, a un intervalo de frecuencias determinado, me la va a dejar pasar. Y después, para unas frecuencias, perdón, aquí para frecuencias altas estaría de este lado, me la suprime. Para un intervalo de frecuencias determinado, pues me va a dejar pasar ese voltaje. Y luego, para una frecuencia más pequeña, o sea, circuito con menos frecuencia, pues también aquí estaría de este lado, también me lo suprime. El caso es que estos filtros tienen múltiples aplicaciones. ¿Para qué me pueden servir estos filtros? Lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? Vamos a ver en la siguiente clase para qué me van a servir esos filtros y qué tipo de circuito, o sea, qué arreglo de circuito, ya sea resistencias, capacitores o bobinas, voy a tener aquí internamente, ¿verdad? Para construir ese tipo de filtros y cómo determinar estas frecuencias de corte. Yo puedo de este modo crear un filtro, o sea, yo puedo diseñar un filtro que me deje pasar únicamente solo o un rango de frecuencias como el pasabajas, perdón, el pasabandas, que me suprima un rango de frecuencias como el rechazabandas, o que me deje pasar solo frecuencias bajas o solo frecuencias altas. Todo eso yo lo puedo diseñar, ¿verdad? Esta frecuencia de corte yo la puedo diseñar, pero bueno, lo importante es para qué nos van a servir estos filtros. Y eso lo vamos a checar ya la siguiente clase. ¿Sale? Bueno, pues si no hay ninguna duda, ¿hay alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta, comentario? Profe, yo tengo una duda, pero no es con el tema, o sea, con la tarea. Lo que pasa es que comentó usted que el diagrama de la parte 2 de la tarea no era la misma. A ver, Eh, déjame checarlo. Ajá. pues es que no terminó de decirnos ya ayer cómo quedaba la tarea al final. Ah, ok. Bueno, aquí está, vamos a checarla. Vamos a checar la tarea. Bien, me dicen calcula el nivel de potencia a la salida de cada etapa en la figura siguiente. Eso ya lo checamos, ¿no? Y luego me dice, dado que un amplificador tiene una ganancia de potencia de 25 decibeles, calcula el nivel de potencia en la salida en dBm para las siguientes características de entrada. Ah, ok, ya vi. Ya vi, a ver. Aquí está. Un amplificador. Este es un amplificador, tiene una ganancia de potencia de 25 decibeles. O sea, ganancia de potencia de 25 decibeles. Y te dice calcular el nivel de potencia de salida, potencia en dBm, nivel de potencia de salida en dBm para las siguientes características de entrada. Entonces aquí te dicen que vas a tener en la entrada un voltaje de 10 milivolts. 10 milivolts. No le tomen mucho caso ahorita a esto de RMS. ¿Okay? Son 10 milivolts y una impedancia de entrada de 50 ohms.
¿Y cómo va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar el nivel de salida de potencia en dBms si yo tengo 10 milivolts, 50 ohms, 10 milivolts, 1 kilo ohm y 400 microvolts y 200 ohms a la entrada? Y luego me dicen en este caso, dado los amplificadores con las siguientes características de salida, determine el voltaje de salida en volts RMS. Fíjense, aquí pues me está dando una potencia de salida. Potencia de salida, ¿verdad? Para el inciso A, yo voy a tener una potencia de salida de 8 dBm. 8 dBm. Y una resistencia de carga, esta resistencia, o sea, lo que va a estar conectado a la salida de mi amplificador, va a tener 50 ohms. 50 ohms. Entonces me dice potencia de salida 8 dBm, resistencia de carga 50 ohms, y me dice determinar el voltaje de salida para este circuito. ¿Ok? Me lo está pidiendo en volts. Ya que tengo la potencia de salida, ustedes van a ver la potencia de salida, me la está dando en dBm, la voy a regresar a una razón, o sea, ganancia de potencia, potencia de salida entre potencia de entrada, y dependiendo de la potencia de espejo, busco mi voltaje, ¿verdad? Que depende de la resistencia, por eso me da varios valores de resistencia. Acuérdense que Verónica es igual a Reina de Inglaterra para la ley de Ohm. Voltaje igual a resistencia por corriente. Bueno, y hay otras formulitas por allá de potencia que vimos también en las clases pasadas. Son las que van a usar. No es complicado, la verdad. ¿Alguna duda más? Eso era todo. Gracias. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana en cálculo diferencial, perdón, integral. Y pues aquí terminamos el día de hoy. Bueno, cuídense, chavos, nos vemos. Bueno, profe. Gracias, profe. Bueno.